Buenas tardes, señor profesor Guillermo Alejandro Astudillo Mesa y señores condiscípulos todos. Quien les habla es Heiner Fernando Muñoz Torres, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, con código de alumno U2015-23953. Vengo a exponer en el curso Ley Penal y Teoría del Delito el desarrollo y la evaluación parcial del presente curso, y la presente exposición tendrá el marco del análisis de dos casos que procederé a exponer de la siguiente manera. Del caso 1, considero que de la lectura de los hechos expuestos debemos analizarlos conforme a lo expuesto en clases, esto es, el principio de territorialidad. Subsumimos este principio del presente caso de la siguiente manera. El principio de territorialidad, conforme establece el artículo 1 de la ley penal, correspondería al órgano jurisdiccional, al juez penal peruano, a aplicar la sanción que establece este código y de los delitos cometidos por Jorge y Javier Negrete Montafur, con la complicidad del congresista Venancio Rivadeneira, en el delito de secuestro y violación sexual de la libertad sexual, así como el de exposición al peligro, ilícitos cometidos en agravio de Victoria Morosos de la Arena, ciudadana peruana del no nato, cuya madre fue objeto de sometimiento y agresiones por los antes referidos incriminados. Es por ello que, como se repite, el Estado peruano tiene competencia y jurisdicción sobre el enjuiciamiento de lo antes referido. El gobierno peruano, a través del órgano jurisdiccional competente, esto es, la Fiscalía, conforme a los tratados internacionales, podrá solicitar la extradición de estas personas intervenidas en el suelo chileno, no siendo aplicable la extensión de jurisdicción del gobierno peruano, por cuanto, si bien es cierto, el nacional peruano, congresista y los hermanos Negretes Montafur cometieron primigeniamente el delito del suelo peruano, también lo es al ser intervenido en el suelo chileno o en territorio chileno, por lo que no corresponde a dicho país juzgarlos por los delitos cometidos dentro del territorio, por lo que en todo caso, de no existir un tratado internacional de extradición vigente entre ambos gobiernos, tanto el peruano como el chileno, el Código Procesal señala que se aplicará la que corresponda sobre la cooperación internacional con fines de extradición. No se puede aplicar la ley peruana a los hermanos Negrete Montafur, porque debido a que, si bien es cierto, los sujetos activos de los delitos en referencia inician los mismos en suelo peruano al transponer en la zona aduanera y de control migratorio hacia la que corresponde al suelo chileno. Todo esto es que será el Estado chileno quien asumirá la competencia para el juzgamiento de los delitos que se cometieron en territorio chileno. El congresista y los hermanos Negrete Montafur, que a mi criterio, en suelo chileno se cometieron los delitos de violencia y resistencia a la autoridad, lesiones, exposición de la persona en peligro, tráfico de drogas, tráfico de monedas, conforme a la legislación chilena. Respecto a la violencia y resistencia a la autoridad, considero que este delito lo cometen los hermanos Negrete Montafur por cuanto se negó a someter a la intervención de la policía chilena, en este caso los carabineros, y como consecuencia de esta violencia y resistencia que generaron lesiones a estas. De igual manera, en el ánimo de su vida, también lo hace con la persona de la agraviada, poniendo en riesgo no solamente la integridad física de esta, sino también de la persona no nata, dado que en el presente caso, la señora Victoria se encontraba gestando 4 meses cuando ocurren los hechos del caso. Respecto a la tercera pregunta, que indica si tendría vigencia nuestra ley penal por la comisión de los delitos, teniendo en consideración el delito de secuestro al respecto, debemos indicar que, conforme al artículo 10 del Código Penal, nos corresponde en aplicación del principio de legalidad y lo señalado precedentemente, que corresponde la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos en territorio nacional por todos los ciudadanos, por cuanto todos somos iguales ante la ley y que los hechos y actos cometidos están descritos en nuestra norma sustantiva, esto es en el Código Penal. Consecuentemente, a la primera parte de la pregunta, corresponde hacerlo respecto o sobre en la segunda parte de que si el hecho de que el delito de secuestro es un delito permanente, se hace extensivo al territorio chileno, por cuanto es ahí donde culmina el mismo, por lo que, como se ha señalado que el delito se consumó desde que fue privada su libertad la agraviada, sí se mantuvo en cautiverio hasta que ella logró huir y pedir auxilio en suelo extranjero, pero precisamente por el ser el territorio chileno,
no otro país, y teniendo normas penales que también pueden aplicarse, no se le podría juzgar por el delito de secuestro, ya que este se cometió en territorio peruano y hasta llegar a la frontera de Chile, por lo que es precisamente al traspasar los límites fronterizos que la agraviada huye y se libera, por lo que como consecuencia de ello, ante el pedido de auxilio a la carabinera chilena y por la misma agraviada, son agredidas por uno de los autores del delito de secuestro, que sería el señor Jorge Negrete Montafur, el cual no solamente lesiona tanto a la agraviada y a la carabinera, sino pone en exposición a una persona en peligro, siendo estos delitos en suelo chileno y consecuentemente deberán serse juzgados por ese país conforme a la legislación penal que tengan, dado que ellos en su artículo 397 del Código Penal se sancionan las lesiones graves que se habría cometido en dicho país. Asimismo, encontrándonos frente al artículo 50 del Código Penal peruano, que señala el concurso real de delitos. Esto se debe a cuando un mismo autor con pluralidad de acciones independientes entre sí realiza a su vez varios delitos autónomos, por lo que se ha señalado hasta el momento del caso, el concurso real es heterogéneo, en cuanto los delitos realizados por el mismo autor o autores constituyen infracciones de distintas especies, es decir, si distintas oportunidades se cometieron, en este caso secuestro, violación de la libertad sexual, lesiones, tráfico de monedas y billetes falsos, tráfico ilícito de drogas y otros. Los presupuestos de requisitos legales para el concurso real de delitos hay que tener pluralidad de acciones, pluralidad de delitos independientes y unidad de autor. De esto último mencionado, lo hago un énfasis, ¿por qué? Porque me pongo en la posición, si es que se llega a aplicar dichos delitos, sería en ese caso la aplicación del artículo 50. Y cabe mencionar que dicha acumulación de penas privativas de libertad, estas no deben exceder a los 35 años, solo en caso que un delito así lo disponga, por lo que se le condenará por la dicha pena impuesta. Esto lo menciono o hago referencia siempre y cuando se le pueda abrir un proceso judicial y el fiscal determinaría la aplicación de este artículo, lo que sería el presente caso. Respecto a la cuarta pregunta sobre la cooperación judicial, es menester señalar que con la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, esa institución sí se lleva al rango de la norma procesal que faculte al que el fiscal titular de la acción penal pueda solicitar invocando la cooperación judicial internacional y enviar de reciprocidad, pues se ve determinados actos previstos a una extradición o cuando no exista la misma entre los países partícipes en este hecho. Es en el caso presente en cuanto Perú y Chile si existiese un tratado de extradición. Sin embargo, dadas las circunstancias que tiene el caso en cuestión de una permanencia en el delito de secuestro de la comisión por los mismos sujetos en ambos países, correspondería pues solicitar al gobierno peruano en este caso, porque se ha cometido los delitos no de mayor gravedad de violación y de secuestro que están privados y penados en lo que es el Estado peruano. Más allá de lo que ella está condena perpetua, con la agravante, como hay concursos de delitos, el momento de la determinación de la pena que se les ha de aplicar a los investigados será pues como mínima la cadena perpetua. Nuestro Código Penal Procesal Penal desde el año 2006 entró en vigencia esta figura de la cooperación internacional judicial que implica pues la invocación al derecho de la reciprocidad o al principio de reciprocidad internacional, cuyo acto de buena fe y que busca combatir la delincuencia y los delitos que si varían o quedaban impunes, permite ahora pues en función de esta figura de la cooperación internacional judicial es lo que en el país donde se ha cometido delito pueda solicitar al país donde está refugiado o donde está el autor su expulsión, detención o deportación y cuya entrega del incriminado. Ese procedimiento regulado por nuestro Código Procesal Penal se utiliza para viabilizar los procesos de extradición en tiempo pasado y antes de la entrada a la vigencia de esta norma procesal demoraban varios años. Los requisitos para su aplicación están en el artículo procesal penal que procederé a señalar. En la nueva ley procesal penal tenemos la cooperación judicial internacional. Permito citar que comienza de la sección 1 con preceptos generales de los 508 hasta lo que tenemos la sección 2 que son título 1, condiciones generales tanto de la extradición, tiene que tener en consideración lo mencionado en el Código Penal
Con respecto a la pregunta 5 del primer caso, sobre los hechos en relación a que si las lesiones se toman en cuenta para los efectos de la respuesta punitiva del Estado, es necesario indicar que para los efectos de la determinación de la pena a imponer se tiene que tener en cuenta que estamos frente a un concurso real delito, como ya lo mencioné en la tercera pregunta, y conforme al artículo 50 del Código Penal. El magistrado tendrá que sumar las penas por cada delito en la presente audiencia, pues se debe de considerar e indicar que por la pena que describe el Código Penal para el delito de secuestro, para el delito de violación o para el delito de exposición de personas en peligro, la pena a imponérsele será el que refiere como máximo en el Código Penal, esto es, la cadena perpetua, ya que indica la norma que de ninguna forma la pena puede superar a 35 años, pues en todo caso se tomará en cuenta los efectos de la determinación de la pena, las causas de atenuación o agravación que tuvieran en la comisión de delito, pues quien comete un delito y presenta atenuantes tendrá que ser valorado y compulsado conforme al artículo 45 y 46 del Código Penal. Pues además tendría que ver si existe alguna causal de responsabilidad restringida por la edad de los autores, el hecho del funcionario público y además tendría que evaluar al momento de cometer la violación sexual a la persona agraviada, pues han estado infringiendo, ingiriendo alcohol y sustancias estupefacientes, por lo que el juez valorará todas estas pruebas para determinar la sanción que se le pudiera imponer, pero que esta no pase de los 35 años. Que con respecto a la participación del congresista Venancio Rivadeneira, representante de la región de Tacna, considera que efectivamente la intervención del congresista por parte es intervenido en territorio chileno por parte de las autoridades policiales de aquel país es la que corresponde, toda vez que, como ya explicamos al inicio, el transitar por un lado fronterizo chileno estaba en suelo chileno, valga la redundancia, y no tenía condición de congresista, sino de un ciudadano común y corriente que habría cruzado las fronteras, no tenía las prerrogativas de que su cargo lo ejerce o lo faculta de inmunidad parlamentaria, siempre y cuando la salvedad del caso lo hayan dispuesto mediante en representación del Estado podría poner la inmunidad parlamentaria. Y pues, volviendo al caso, se tiene, como se sostiene, debe ser juzgado y sometido ante el órgano jurisdiccional de aquel país respecto a este. Corresponde y en que la respuesta a la pregunta sobre la participación de este señor debemos entender, como también ya se ha explicado, que su participación como sujeto activo del delito cometido en el país, y esto es el aún haya sido copartícipe y cómplice conforme el Código Penal lo determine, recibirá la misma pena que el autor. El trámite que debe seguirse está legislado en el reglamento del Congreso de la República. Tanto la inmunidad política como la inmunidad parlamentaria, tenemos para su levantamiento debe seguirse el procedimiento que determina la comisión del Congreso y que correspondería se eleve a pleno y se determinase si se levante o no la inmunidad parlamentaria, y que cual se ordene que se someta a la jurisdicción común. Dadas las circunstancias en el que se produjeron al momento de la intervención, el actuar por parte del carabineros chilenos no fue la correcta, pues se debió poner en conocimiento, uno, al Estado peruano, a las autoridades, para que esas mismas autoridades peruanas pongan a disposición la inmunidad parlamentaria para que, ya sea en el territorio peruano, se puedan efectuar las acciones correspondientes a los delitos de secuestro, calidad de cómplice y por violación como autor de la violación sexual en agravio de la señora Victoria, y así como el delito de tráfico de monedas y billetes falsos que se le incautaron pese a que el sujeto procesal intentó deshacerse de la evidencia al momento de su intervención. Esto es acorde al artículo 16 del reglamento del Congreso de la República, el cual señala que no protege a los congresistas contra las acciones que de naturaleza diferente a la penal que se ejerzan en su contra, ni respecto a los procesos penales iniciados con anterioridad a su elección, los que no paralizarán ni se suspenderán, por lo que los efectivos chilenos pueden entregar a las autoridades peruanas para que el congresista se le disponga y resuelva su inmunidad parlamentaria, todo y siempre y cuando con respecto al caso de secuestro como calidad de cómplice y violación sexual. Pero en los delitos de tráfico ilícito de monedas y por cómplice por lesiones graves, se le estaría imputando los delitos con la normativa de Chile y por la jurisdicción chilena.
presente caso, tenemos que la pregunta respecto al delito de estafa, que sí se puede aplicar la ley peruana, efectivamente consideramos que sí es posible, factible y legal que se tiene que someter al denunciado al órgano jurisdiccional peruano, pues si bien es cierto, el autor estaba en otro país, los actos de engaño, los actos contrafigurativos de delitos de estafa se dio a través de los canales informáticos, y es que sin ser un delito informático se da plenamente por cuanto a través de este tipo de delito se comete pues hoy las estafas, y será la autoridad fiscal quien solicite por los canales de cooperación internacional los medios necesarios para que el interrogatorio y la puesta de derecho del denunciado sea conforme a la normativa vigente. También en la segunda pregunta de la que se pregunta sobre el delito de estafa, vemos que no es posible realizar una exposición ni fundamento por cuanto sostenemos que este caso específico sí es aplicable la ley nacional en la investigación de la estafa. También consideramos que tanto en el país donde se dio origen a la estafa y acá cual se ejecutó, ambos podían aplicarse dando mayor prioridad a la parte agraviada. Sobre los tocamientos indebidos, en la primera pregunta creemos que conforme al derecho internacional corresponde aplicar la ley de donde se cometió el delito, es decir, según la narrativa de cuando transitaba por el Estado brasileño que se comete el delito, cuando dicha acción se comete al volar por el espacio aéreo del Estado brasileño. Naturalmente que la agraviada puede ser en su momento realizar una denuncia al momento de arribar al país de Italia, pues también es factible que regrese a su país y lo haga la denuncia correspondiente, pero considero por mi parte que el Estado peruano sea el competente para conocer la investigación de este delito, y no, como sostengo, sería en todo caso el gobierno brasileño, pues que en su territorio, en su suelo aéreo, como ya se comentó, cometió el delito ilícito. A las medidas que deberían adoptar corresponde pues al titular de la acción penal, esto es al fiscal, sea de Brasil o sea de Argentina, o por último el Estado peruano, pues quien solicite las medidas de coerción personal limitativas para que el investigado se someta a la jurisdicción, y cualquiera que fuere, tenemos que tener en cuenta que si la denuncia se hace en Brasil el fiscal se solicitará y buscará por intermedio de la cooperación judicial internacional el sometimiento del investigado a su fuero, para que sea investigado por el delito de tocamientos indebidos que su normativa vigente pueda señalar, por lo que realizado en ese país, si fuera en el caso que se efectuara en Argentina, también del mismo modo el fiscal tendría que invocar el cooperativa judicial internacional para buscar el sometimiento de este señor a la jurisdicción argentina. De igual forma, si fuera en la denuncia peruana, por ser la vida de un peruano, estaría en las mismas circunstancias y la misma situación que Brasil y Argentina. En cambio, si la denuncia se hace en Italia, donde está el investigado, pues el señor fiscal de Italia, como titular de la acción penal, vuelvo a repetir, solicitará la medida coercitiva que corresponda dada la gravedad de los hechos y de la forma y circunstancia, pues puede pedir hasta una detención, una comparecencia con restricciones, un arresto domiciliario, un impedimento de salida del país, y en otras que el juez puede determinar su aplicación en la vía judicial, pues para el que el investigado sea sometido a la investigación judicial y posteriormente en un proceso judicial se determine la sanción penal que le corresponda y que resarza el daño a la parte agraviada, que es el caso de la pasajera argentina. Buenas tardes a todos, gracias a los asistentes, a los profesores y a los oyentes. Muy buenas tardes, muy buen semana de parciales.